Yo creo que el mejor pediatra de un hijo es su madre o su padre. O sea, yo creo que como una madre o un padre no te conoce nadie. ¿Crees que es importante que una madre esté ahí para cuando vuelven sus hijos del cole, por ejemplo? Pues mira, aunque suene un poco incongruente, lo que más disfruto de mi día a día es el caos. Luego, o sea, yo no soy fan de las pantallas, pero creo que en ciertos momentos hacen mucho bien. Uno se cae al suelo, pues bueno, ya se pondrá bien y le Pero pongo la vamos, tirita y para adelante, ¿no? Nos olvidamos que hay que vivir el presente, que la vida te cambia de la noche a la mañana y que no todo es dinero. No todo en la vida es dinero y comodidades. Un hijo siempre es una responsabilidad, pero cuando la salud de tu hijo depende de ti, ya es muchísimo mayor. ¿Qué consejo les darías a esos padres primerizos que tienen de repente un hijo y le llevan entre algodones o que tienen miedo a que les pase algo? Yo creo que hay unos valores que se están perdiendo que para mí son muy importantes. Los niños de hoy en día tienen menos respeto por el adulto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cobo Labs. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Cámara, Ale, para los amigos, madre que, bueno, como muchos ya conoceréis, es madre de 5 hijos, entre ellos Casilda, que debutó con una diabetes tipo 1 con 18 meses. Es su hija mayor, imaginaros la incertidumbre y por todo lo que ha tenido que pasar y lo bien que está ahora, ¿no? Pero bueno, desde que pasó esto, Alejandra se decidió empezar a divulgar en redes sociales, acercar ese punto de vista y ese prisma tan desconocido para algunos y que tanta incertidumbre hemos dicho que genera. Y bueno, pues ya tiene una comunidad de 50.000 personas que la siguen día a día, con las que comparte contenido. Yo había visto un vídeo tuyo, el del coche, que me hizo muchísima gracia y bueno, estoy seguro que vais a disfrutar muchísimo el episodio de hoy. Es vamos, una caja abierta que seguro que nos cuenta un montón de cosas interesantes y bueno, si queréis ver este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros a los episodios, bueno, al canal de YouTube, Spotify, también seguirnos en el podcast de Cobo en Instagram y bueno, empezamos. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo hoy. Bueno, vamos a tener una charla a calzón quitado. Quiero que te muestres tal y como eres, que nos cuentes todo lo que tienes dentro. Y bueno, vamos a empezar un poquito de lo general. Bueno, cuéntame un poco cómo es eso de tener 5 hijos y cómo fue el momento del debut de Casilda. Pues bueno, los 5 hijos vienen, la verdad que yo creo que son consecuencia de la diabetes. Yo me caso, nace Casilda y luego nace mi segundo hijo Pelayo y a los 2 meses de nacer Pelayo le ingresan con bronquiolitis y yo ya llevaba una temporada notando cosas raras en Casilda. Partimos de la base que yo no tenía ni idea de en qué consistía la diabetes, no sabía los síntomas, no sabía nada, pero yo ya llevaba notando muchos síntomas raros. Llevaba una temporada bebiendo muchísima cantidad de agua y haciendo muchísimo pipí. Pero muchísimo eran que había que cambiarle 3 veces el pañal por la noche porque los desbordaba. O sea, no aguantaban ni la siesta. Y yo hablé con su pediatra, cuando le iban a hacer un análisis de orina no se lo pude hacer porque justo ingresaron a Pelayo. Y cuando ya estábamos en el hospital, que yo dormía en el hospital con Pelayo, mi marido, que es el ser más tranquilo del mundo, yo ya le había dicho mis sospechas. Le digo, es que yo creo que Casilda es diabética. Digo, porque te metes en Google y ves los síntomas, que no hay que fiarse de lo que te Sí. diga Google o ahora ChatGPT, pero cumplía muchos síntomas y eran muy exagerados. Y digo, es que yo creo que va a ser diabética. Y él no me hizo ni caso, o sea, decía, bueno, ya veremos. Y la segunda noche del hospital, que se quedó Alfonso en casa con Casilda, me dijo, mira Alejandra, yo creo que esto no es normal, es que en la siesta es que atravesa el colchón, dice, es que es una cantidad industrial. Y ya hablé con mi pediatra de toda la vida, le dije, mira, me pasa esto. Y me dijo, pues aprovecha que estás ingresada en un buen hospital, que entre por urgencias, que le hagan una analítica y ahí te lo dicen. Y nada, así hicimos, la trajimos por urgencias, le hicieron un pinchacito en el dedo, dio 590 y nos dijeron, pues nada, para adentro, que es diabética. Y yo, claro, bueno, digo, se acaba de tomar 2 galletas, igual es eso. Y dice, no, o sea, son unas cifras disparadas, aquí no hay ninguna duda. Y bueno, se confirmaron un poco mis sospechas, pero es verdad que yo no tenía ni idea de lo que tener diabetes implicaba. Yo pensaba que era no tomar azúcar y poco más. Y no, es mucho más. O sea, tienes que tener un control exhaustivo de lo que va a comer, lo que no va a comer, anticiparte a muchas cosas para controlar sus niveles de azúcar. Y es verdad que al principio, siendo tan pequeña, fue muy complicado. Me incorporé a trabajar, me tocaba viajar y la verdad que empecé a hacerlo todo mal. Empecé a fallar en mi curro porque por las noches no dormía, porque claro, cada 45 minutos había que levantarse, hacerle un pinchazo en el dedo a ver en cuánto estaba. Tomar muchas decisiones, o sea, era muy difícil. Y reconozco que esa etapa fue psicológicamente muy dura en eso, porque digo, es que ni estoy cuidando bien a mis hijos, sobre todo a Casilda,
ni estoy haciendo bien mi trabajo. Y como a los 10 meses o así, hablé con mi empresa y decidí cogerme una especie de excedencia que hay, bueno, es una reducción de jornada para Vale. que puedes hacer con niños con enfermedad grave, para dedicarme un poco a su cuidado, porque dije, mira, primero por lo menos que lo de casa esté bien Sí. y luego ya vuelvo al mundo laboral y me costó mucho tomar la decisión, ¿eh? Pero establecí un poco las prioridades y dije, yo creo que ahora tengo que estar centrada en esto y cuando ya lo tengo organizado y encarrilado, vuelvo. Y bueno, a raíz de dejar de trabajar y estar con mis hijos, pues vino el tercero y luego vinieron, los cuartos fueron mellizos y así es como llega a cinco, gracias, entre comillas, a no estar trabajando, que me puedo dedicar un poco a ellos. Joder. Bueno, me ha encantado el pedazo de resumen que acabas de hacer, pero has pasado por varias cosas que quiero sacar Vale. y que no quiero dejar que pasen desapercibidas. La primera es el pieza de Pelayo, que yo ya he visto, o sea, la bronquiolitis y que una vez se cayó desde 3 No, metros. pero ese es Perico. Es Ese Perico, es Perico, vale. sí, sí, Bueno, o sea, que Perico. cada uno es un pieza. Perico, sí. La verdad que Pelayo empezó fuerte, pero luego se relajó. Pero Vale, Perico le ha cogido un testigo muy fuerte. claro. Muy fuerte. Entonces, te quiero hablar de, tú has hablado de Google y ChatGPT, pero hay una cosa que es el instinto materno, Sí, ¿vale? Una madre sabe si le pasa algo a su hijo, generalmente. O sí, sea, 100%. o tienen estas, yo recuerdo a mi madre con un hermano intolerante a la proteína de la vaca, entonces iba al pediatra, el pediatra decía que nada, que nada, que nada, y mi madre, "Oye, ¿tiene algo? Seguro". Entonces, ¿tú crees en el instinto materno? Es que existe. 100%. Yo creo que el mejor pediatra de un hijo es su madre o su padre. O sea, yo creo que como una madre o un padre no te conoce nadie. Y vamos, es que yo lo he vivido, o sea, yo con la diabetes de Casilda sabía que algo pasaba. Después de la diabetes, ese verano, yo soy celíaca y ese verano empecé a ver en Casilda reflejados todos los síntomas que yo tuve. Digo, es que esta niña es celíaca, esta niña es celíaca. Y cuando volví le dije al endocrino, hazle una analítica porque esta niña es celíaca. Efectivamente, celíaca. Con Perico, igual, empezó a tener mal el pelo y ya decía, este niño algo le pasa, algo le pasa, algo le pasa. Le llevé al pediatra y digo, mira, es que este niño algo le pasa. ¿Y Tenía celíaco también? eczemas y celíaco también. Digo, no lo asocia a la celiaquía, ¿eh? Vale. Pero digo, es que aquí algo le pasa. Luego cuando Perico, igual, cuando estaba el año pasado en un campamento, se cayó, me llamaron porque se había caído de un columpio y cuando le recojo me dijeron, mira, tiene un golpe en la cara, llévale si no a que le miren el golpe en la cara. Yo le vi llorar que digo, es que este lloro no es normal. Digo, a este niño le pasa algo. Pues efectivamente, se había roto el bazo por no sé cuántos sitios, le llevé corriendo a urgencias y gracias a eso lo metieron en la UCI y tal, pero fue puro instinto de decir, yo conozco a mi hijo, este lloro no es normal, lo voy a llevar porque yo creo que algo pasa. O sea, yo creo al 200% en el instinto materno y aunque piensen, o sea, muchas veces yo siempre tiendo a pensar, digo, es que la gente va a pensar que estoy loca. Digo, o por ejemplo, todos mis hijos han tenido cuando han nacido reflujo. Y en Casilda tardamos 4 meses en descubrirlo y fueron 4 meses llorando 25 horas al día hasta que ya descubrimos que era reflujo. Pues ya con los otros, desde el hospital, yo decía, este niño ya tiene reflujo. Y ya con los mellidos me decía el pediatra, nuestro pediatra me decía, mira Alejandra, estás obsesionada. Digo, te lo juro que ya tiene reflujo. Digo, te los voy a llevar porque te lo juro que lo tienen. Y lo tenían, digo, pero al final piensas tú también que te estás volviendo un poco loca, un poco paranoica. Te dan el carnet de médico también, con el Vamos, de madre te dan el de doctora, ¿no? totalmente. Joder, no, esto la verdad que yo creo que es bastante común en muchas madres, ¿no? Mi madre es igual, mi padre es médico y ella ya piensa también que es médico, Vamos. doctora, vamos, qué bueno. No quería dejar de sacar eso porque es que efectivamente yo también creo que existe ese instinto materno, ese vínculo con los hijos y que sabes perfectamente si está bien, si le pasa algo, igual no sabes concretamente qué le El pasa. que, o sea, tiene un mal día en el colegio. O sea, yo a Sí. veces vengo y digo, a este le ha pasado algo hoy en el colegio porque algo le ha pasado. Y a veces te lo cuento, a veces no, pero ya cuando conoces a tus hijos un poco más o menos Mm. sabes cuándo van de verdad, cuándo pasa algo, cuándo no. ¿Crees que es importante que una madre esté ahí para cuando vuelven sus hijos del cole, por ejemplo? A ver, partiendo de la base de que cada madre tiene que hacer lo que Por supuesto, considere, o sea, por para mí sí, supuesto. para mí es un regalo poder estar con mis hijos, recogerlos en el colegio, que me cuenten su día y poder estar con ellos. Entiendo que hoy en día las cosas no son tan fáciles, la gente tiene que trabajar muchas horas y es complicado, pero hombre, para mí es mucho mejor que una madre esté a que les tengan que cuidar o una cuidadora o cualquier otra persona externa. A mí siempre me han dicho que es uno de los momentos donde más comunican. Cuando recién llegados del cole, como que ahí te quieren contar como he metido 7 goles en el patio, o esta me ha tirado el pelo, o no sé, como que Sí, ahí... los míos es que son tan reservados y tan tímidos Sí, que ¿eh? no me cuentan mucho. ¿Qué No me dices? cuentan, ¿qué tal hoy? Bien. Ya le saco yo el tema en plan, ¿qué has comido? Pero es que no, no. Joder, o Son sea, que eres tú la reservados. que tienes que tirarles de la Son lengua. reservados. Qué bueno. Y vamos a hablar, antes de entrar de lleno en el tema de Casilda, me gustaría hablar un poco pues, de lo que es la maternidad, de tener una familia numerosa, 5 hijos, mellizos. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu día a día?
Pues mira, aunque suene un poco incongruente, lo que más disfruto de mi día a día es el caos. Yo vivo en un caos constante de alegría y de que al final es como que todo te da igual. O sea, yo Mm. ya doy por hecho que el día que les toque, ahora por ejemplo que han empezado el colegio, el día que les toque el uniforme, pues van a ir en chándal porque seguro que me he confundido, ¿qué tal? Al final, tener tantos hijos y que ellos estén, o sea, yo veo ya ahora por ejemplo que ya son más mayores, nos vamos de vacaciones a la playa solos y se entretienen entre ellos, juegan entre Sí. ellos, están muy unidos, o sea, al final es alegría. Entonces, no sé, yo me considero muy afortunada. Feliz en el caos, ¿no? Me Sí. gusta esa máxima. ¿Y has tenido algún aprendizaje? Igual al principio eras como muy perfeccionista y controladora y luego te has soltado la melena y has decidido disfrutar del caos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Cómo ha sido tu evolución o algo que tú tuvieras que has cambiado el punto de vista? Pues mira, yo creo que el tener varios hijos, por un lado, te ayuda a relativizar un poco todo y a saber darle Mm, importancia a lo que tiene más importancia y mm, menos a lo que no. mm, Y luego te ayuda a ser un poco más organizada. Yo es verdad vale. que he sido bastante organizada. No he sido la típica madre estricta, Ya. súper rígida de horarios y demás, pero bueno, era un poco más, dejaba que fluyese. Y Mm, ahora, por ejemplo, pues sí que si al día siguiente tenemos que salir pronto, tenemos que hacer algo, dejo la ropa preparada antes, pienso en las comidas el día antes, o sea, sí que te obliga a ser un poco más organizada. claro. Pero organizada entre comillas, que a lo mejor comparada con otra que sea súper organizada, yo soy un desastre, Ya. que soy bastante desastre. Improvisar sobre un plan, ¿no? Eso es, más o menos, más o menos. Qué bueno. Y, joder, como te he dicho antes en la intro, yo te conocí a través de un vídeo, creo que está pineado, porque es el Sí. primero, que sales diciendo, a ver, ahora que nos montamos en el coche, por favor, quiero que paréis para ir al baño cada 2 minutos, que te pegues con tu hermano. ¿Cómo fue ese vídeo? ¿Es la vida real? Es que es 100% la vida real. O sea, nos íbamos de viaje de Semana Santa y dije, voy a contar todo lo que nos va a pasar en el viaje, porque es que no falla, no falla. O sea, y luego me guardé alguna cosa que no conté, digo, bueno, es que tampoco se trata de sacar Claro, todos los trapos claro, sucios, digo, pero es que no falla. no falla. No falla, es realidad y además no es porque tenga 5 hijos, que con uno y con dos también pasa. Sí. O sea, es la pura verdad. Eso te pasa en todos los viajes con niños. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, nosotros somos 4 chicos en 5 años, o sea, del 93, 94, 96, 97. Y íbamos de Bilbao, que somos de Bilbao, a Austria, porque los billetes de avión eran muy caros, íbamos en coche. Entonces era como parar en Francia a dormir y al día siguiente llegábamos a Austria. Entonces mi madre ya, para que nos cayéramos, nos compró unas pistolitas de ventosas, estas que le ponías un poco de saliva y disparabas. No se nos ocurrió otra cosa que empezar a disparar a mi padre que conducía. O sea, imagínate el pedazo de caos. O sea, que vamos, lo que no pasa en un coche, que es el Totalmente. mayor momento de aburrimiento de... Total. Y ahora, como yo digo, que ahora tenemos mucha suerte porque Sí, no, las pantallas son malas, todo lo que quieras, pero yo tiro mucho de pantallas en los viajes. O sí, sea, los viajes... y además cada fila tiene una pantalla distinta. Está la fila de los Megis tienen su película o su serie de Peppa Pig y los de atrás se ponen su peli. Y digo, pero Claro. hagamos el viaje un poco en calma, o sea, paz mental. Luego, o sea, yo no soy fan de las pantallas, pero creo que en ciertos momentos hacen mucho bien. Me gusta ese punto porque yo, o sea, siempre lo comento que en Australia han prohibido por ley las pantallas, que los menores de 16 tengan una pantalla en propiedad, o sea, un móvil y demás, pero eso no significa que en momentos determinados y que los hijos saben identificar, en el coche se puede utilizar una pantalla, porque es un Claro. momento que hay muchísimas horas y puede ser un buen aliado, ¿no? En ese caso. Vamos, para mí es fundamental. O Claro. sea, no contemplo ahora mismo, yo pienso en mis padres cuando viajábamos, porque nosotros somos 5 hermanos. Me acuerdo esos viajes a Sanjenjo que tardábamos 10 horas. Dios, Eran un infierno. madre Ahora por mía. lo menos con las pantallas, por lo menos van un poco más callados, un Sí, rato. sí, sí, sí. Entre que se duermen y se ponen una peli, pues ya más o menos has hecho el viaje. Absolutamente, o sea, esto no significa que tengamos que darles pantallas a los No, por niños en todo supuesto que momento, no. pero sí que es un buen mensaje que, oye, tampoco está mal utilizarlas en un viaje para un fin concreto y que es una peli que también es una Que peli de dibujos Yo que le además se puede la venir pongo en bien. inglés, digo, por lo Ah, menos, mira, mira, ya ya está, dos por así. uno. Hay muchos padres, me ha gustado lo que has dicho, que el hecho de tener 5 pues hace que relativices un poquito y lo lleves todo con mayor naturalidad. Que uno se cae al suelo, pues bueno, ya se pondrá bien y le Pero pongo la vamos, tirita y para adelante, ¿no? Un mensaje. si no hay sangre, no te mueves. ¿Qué consejo les darías a esos padres primerizos que tienen de repente un hijo y le llevan entre algodones o que tienen miedo a que les pase algo? O un consejo, un O sea, es que yo creo que mensaje al a final tripulantes. todos hemos pasado por esa etapa. O sea, el Ya. ser primerizo, los miedos, el desconocimiento lo tenemos todos. Aunque yo les intente transmitir la calma y el no pasa nada, ellos lo sienten. Por Mm, supuesto, luego hay formas de ser. Hay gente que es más protectora y menos. claro. Pero mi consejo un poco al primerizo es que
justo sería que no le hagan caso a nadie. O sea, porque cuando tú tienes un hijo, todo el mundo te da consejos, opina lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Mira, yo me acuerdo con la primera que para dormir, como estaba todo el día llorando, para dormir le ponía música. Claro. Y digo, a ver si así no oye ruido fuera y no se despierta, porque pensaba que era el ruido. Y ya una amiga que no tenía hijos me decía, pero ¿tú crees que es bueno ponerle música? Y todo el mundo que si le das de comer esto, no le das de comer esto, Ya. digo, mira, al final haz lo que tú consideres mejor. Y aprende lo que te funciona en tu caso. Eso es, y poco a poco esto que fluya, y luego ya cada uno que lo haga como buenamente pueda y quiera. Sí, la verdad que estamos sobreinformados de consejos, que si esto sí, que si esto no. Un consejo que funcionaba de toda la vida era la de la campana de humos, para que se duerma. Le Totalmente. pones una cosa así y ya... Pues ahora es igual, ahora lo llaman ruido blanco. Es una aplicación en el móvil de música que se llama ruido blanco y te hace pues el mismo ruido, o un secador, o... Joder. Ah, ya está todo inventado ya. Sí. Ya no hace falta ni tener gadgets. Qué bueno. Entonces hemos dicho que el mejor mensaje es que no hagan caso a nadie. No, yo creo que al final, o cuando te dicen, no, mira, no cojas mucho en brazos a tu hijo porque es que se va a acostumbrar a los brazos. Bueno, luego te vas a incorporar a trabajar y el niño no va a tener los brazos. O sea, al final que hagas lo que tú Mm, consideres mejor. mm. Si tú le quieres dar leche de cabra, le das leche de cabra. Si no Sí. quieres, o sea, al final lo que tú creas que es mejor para tu hijo, Mm. que todos los consejos son bienvenidos, pero que no lo tengan en cuenta mucho si Me no gusta. consideran que sea lo adecuado. Me gusta mucho el mensaje. Y en una época donde cada vez es más difícil tener hijos, tener una familia, el padre y madre trabajando, porque es muy Sí, sí. difícil llegar a fin de mes si no, la vida en contra, ¿qué mensaje darías a todas esas personas que dicen, oye, no me apetece nada tener hijos, no veo el momento, no sé si merece la pena? Un mensaje de ánimo, de desánimo, ¿qué mensaje lanzarías a toda esta gente que lo ve crudo? Pues mira, yo creo que por un lado también, a ver, yo tengo la suerte que a mí me encantan los niños y yo, por ejemplo, lo tenía claro. También Mm, depende de la forma de ser de cada uno y de las prioridades que uno tenga. Y, por ejemplo, en mis prioridades no estaba ser una súper ejecutiva mm, y comerme el mundo laboralmente en ese sentido, que mi objetivo sí que era más formar una familia, era lo que yo quería. Pero yo creo que, por supuesto, un hijo te cambia la vida, uno o varios. Pierdes la improvisación, pierdes muchas cosas, pero ganas en tantas otras tan importantes y tan básicas. O sea, es que cuando tienes un hijo, tu vida, aunque no lo quieras tener luego, cuando lo tienes, tu vida tiene otro sentido. O mm, sea, tú ya no te dedicas a ti, te dedicas a otro. O sea, te vuelves mucho más generoso porque ya no piensas en ti, piensas en el bien del otro. Que es duro y es sacrificado, por supuesto, que hoy en día económicamente es muy difícil, por supuesto. Yo no hago números en mi casa porque si los hago, o sea, me desmayo. Pero al final, como yo digo, de todo se sale, te aprietas por de donde haga falta y al final yo lo veo en mis hijos, que mis hijos no van a tener grandes lujos, o sea, mm. porque es una realidad, pero de lo más importante tienen de todo y yo les veo tan felices que con eso basta, que no les voy a poder llevar a esquiar, pues bueno, no, ya cuando sean mayores, pues ya se irán a esquiar con sus amigos cuando Mm, puedan y no va mm, a pasar nada. absolutamente. Me gusta ese mensaje también de, oye, no sé, o sea, más allá del instinto que tenga cada uno, uno no puede luchar si no tiene instinto materno o paterno, pues tampoco hay que forzar, ¿no? Pero que las cosas se van resolviendo muchas veces solas, ¿no? O sea, no digo de ser responsables, pero oye, si tú vas trabajando y eres austero y estás dispuesto a cortarte algunas cosas con tal de tener una familia, no te preocupes tanto, no hagas ese Excel de cuánto tengo que tener de aquí a los 50 para poder, no, o sea, tranquilidad y vete haciendo, ¿no? O sea, que las Y cosas luego es van que y cuadrando. la vida va cambiando mucho, tus Mm, circunstancias cambian, mm, o sea, tú te haces un plan de futuro y, o sea, yo lo viví en la diabetes de mi hija, yo tenía un plan de futuro y una idea de familia y de vida y de repente de la noche a la mañana ese plan de futuro se fue al garete y mi presente cambió y mi futuro ha cambiado y es muy distinto a lo que yo me esperaba un futuro mucho más cómodo mm, y mi realidad es mucho más complicada, pero mi realidad de ahora es mm. incluso mejor de lo que me había pensado, me aporta mucho más de lo que yo tenía pensado, aun con el sufrimiento que llevamos o el esfuerzo. Entonces yo creo que al final nos obsesionamos tanto con proyectar un tipo de vida y un futuro y nos olvidamos que hay que vivir el presente, que la vida te cambia de la noche a la mañana y que no todo es dinero. No toda la vida es dinero y comodidades. Ese mensaje hoy en día tiene cero flow, ¿eh? No, O sea, me refiero, cero marketing, o sea, no, total. estamos en la época de la comodidad. Totalmente. De la comodidad. Entonces, joder, me gusta ese mensaje tan natural y tan joder, de servicio, ¿no? Porque al final un padre o una madre es puro servicio y pura entrega.
con tal de formar una familia, renunciar a las comodidades por un objetivo que llena más el corazón, ¿no? Que es Sí, una y familia totalmente. y que estos gamberros te llenarán de sustos y de Sí. problemas y de suspensos a veces y de castigos, lo que sea, pero luego, joder, está lleno el corazón, Totalmente. ¿no? Y luego parece que lo digo desde una posición cómoda, que sí, que yo me considero muy afortunada, pero por ejemplo, nosotros en mi casa, los tres mayores duermen en una habitación, los mellizos en otra y comparten un baño para los cinco. O sea, Mm, y no pasa nada. claro No que no tienen un pasa cuarto nada. cada uno y un montón de juguetes y no pasa nada. Tienen lo justo y necesario y no pasa nada. Y siguen y son igual de felices. Pero claro que sí, vamos, es que si no nos estaríamos volviendo locos. Sí, O sí. sea, yo también he vivido toda mi vida, somos cuatro, compartimos baño entre los cuatro. Y bueno, más allá de las tortas que te das, de estás tardando mucho, que no Eso, llego, que sí. tal, no sé qué, que es natural, también te une a tus hermanos, ¿no? Creo que Sí, también sí. se fomenta un vínculo entre tus hermanos. Bueno, si te puedes permitir la casa, que cada uno esté en una habitación, bueno, también se pierden esas cosas de, no sé, yo Totalmente. con mis hermanos me peleaba y al final me iba a dormir de la mano, ¿sabes? Entonces, Totalmente. vives un todo en uno antes de irte a dormir, Sí, sí. pero muy chulo. Nosotros cinco también compartíamos baño, también Sí, hemos ¿no? vivido eso. Pues claro, o sea, y también tiene su magia y Sí, es un sí. encanto. Bueno, vamos a hablar de Casilda. Casilda, tu hija mayor, debuta con 18 años, diabetes tipo 1, te cambia la vida. Esto que estábamos comentando antes de viajar, antes de que Sí. tuviste poco tiempo para poder hacer esos viajes y vivir un poco también así. ¿Cómo os cambió la vida? Pues mira, nos cambió la vida porque un hijo siempre es una responsabilidad, pero cuando la salud de tu hijo depende de ti, ya es muchísimo mayor. O sea, al final, como yo digo, la diabetes es una enfermedad entre comillas conocida, pero es una gran desconocida, porque todos pensamos que es no tomar azúcar. Yo la primera, ¿eh? Que pensaba que era no tomar azúcar. Y al final una persona con diabetes, o sea, tú tienes que saber, yo tenía y tengo que saber los gramos de hidrato de carbono que va a comer Casilda para en función de eso pincharle la insulina que necesita ajustada a esa dosis. Y luego ya no solo eso, que como aquí no son matemáticas y todo falla, Ya. hay un montón de factores externos que no tienes en cuenta. Es si hace ejercicio, si está nerviosa, si ha incubado un virus, si, o sea, todo lo que ocurre a su alrededor en sus En emociones verano, el le afecta. calor y Todo, tal. sí, sí, todas sus emociones le afectan. Entonces, es muy difícil de controlar, o sea, es como muy frustrante porque es muy difícil acertar. Y a mí me ha cambiado la vida porque, bueno, a todos nos ha cambiado la vida. Primero, porque es una mochila, es una gran mochila que llevas a tus espaldas, tanto de su salud como de, o sea, pues eso, no puedo viajar, o sea, irme de viaje un fin de semana es complicado porque dejar a Casilda con alguien también aquí le dejas esa responsabilidad. ¿Quién quiere asumir esa responsabilidad? Es complicado. Pero también te digo que nos ha cambiado la vida para muchísimo mejor. O sea, al final hemos aprendido a relativizarlo todo un poco, a valorar lo que realmente merece la pena y importa, y a establecer un poco, a reordenar nuestras prioridades. Totalmente. Pero, joder, la verdad que es el punto de vista este de que, por supuesto, es una persona con la que vas a tener que vivir para que esté sana y demás, sobre todo hasta que lo entienda, ¿no? Porque todavía tiene 8 años, ¿cuántos tiene? Tiene 9, sí, no, 9 años, y ella todavía, por ejemplo, no reconoce los síntomas. claro. O sea, ella, y por ejemplo, ella lleva una bomba de insulina y yo sí que le puedo decir, ponte 30 gramos y se lo sabe poner, pero Vale, hasta que ella sea capaz de tomar una decisión y tal, todavía queda mucho. sí. Y luego, por ejemplo, también me ha cambiado mucho la vida en la parte, que esta parte es la que más me costó, la parte laboral. El renunciar a tu vida profesional también es un poco duro, que no digo que esté encantada de dedicarme a mis hijos Mm. y que es un regalo, pero haber sacrificado también esa parte y saber que cuando te reincorpores al mundo laboral ya estás un poco fuera y has perdido unos cuantos años, también cuesta un poco, pero bueno, que esa parte también ha cambiado, pero bueno, como yo digo, todo pasa por y para algo. Totalmente. O sea, ¿tú estás pensando en volver al Tajo, en el Pues curro? mira, me encantaría volver, pero la realidad es que a día de hoy todavía no puedo Ya volver. no Me iba a puedes, ¿no? volver a pasar lo mismo. O sea, Ya, tengo que estar demasiado pendiente todavía de ella. ya. Entonces quiero volver cuando esa parte esté un poco más tranquila y me pueda centrar 100% en mi trabajo. O sea, no quiero que me vuelva a pasar, o sea, la frustración de hacerlo mal, no quiero que me vuelva a pasar. Total. Y bueno, también tienes tu faceta de creadora de contenido, que también me entiendo que tendrás mucho jaleo con, o sea, que eso te supondrá curro, ¿no? Sí, bueno, no te creas tú No, que ¿eh? tanto, Fluye. Vas fluyendo y lo vas Sí, haciendo sí, natural, que es lo sí. mejor, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo, o sea, hubo un momento en el que le tuvisteis que explicar a Casilda lo que tenía, lo que le pasaba?
¿Ha requerido esa explicación o ya ha nacido con ello y lo ha entendido? Claro, es que Casilda no recuerda una vida sin diabetes, entonces todo ha sido natural. O sea, piensa, ella debutó antes de los 2 años, que ahí es que ni hablaba casi. Ya, Y claro, entonces todo ha sido un proceso natural y con sus hermanos, por ejemplo, también ha sido todo natural. Como claro. ellos lo ven, lo viven, no ha habido que explicarles mucho. En el colegio, por ejemplo, entre comillas es lo bueno de que debute tan pequeña, que en el colegio tampoco hemos tenido que explicar mucho porque todos sus compañeros han vivido Lo con la mismo. evolución de Casilda y con lo que le pasa a Casilda. Entonces es como que no ha habido que explicar mucho porque hemos crecido con ello. Bueno, y claro, tú casi le vas al cole. Sí. Entonces, ¿cómo en el cole ha habido alguna vez que le ha pasado un susto? ¿O siempre tiene, vamos, para pincharse y demás? ¿O Mira, cómo funciona en el cole? el cole nuestro, cuando, claro, como cuando debutó no estaba en el colegio todavía, Ujú. en la lista de prioridades del colegio que buscábamos, una de ellas era que tuviese enfermera, o enfermera o médico, pero alguien que si pasa algo o que se pueda ocupar de ella. Y entonces la enfermera está súper pendiente. Yo estoy en contacto con ella, pero está súper pendiente y Qué gracias bien. a Dios, sustos así, no hemos tenido nunca ningún susto. Mm. Alguna hipoglucemia así, que se encuentre mal o que haya acabado vomitando y que se encuentre mal, sí, pero nada grave. Mm. Gracias a Dios, Para la nada grave. hipoglucemia, o sea, por dar un poquito de contexto, la hipoglucemia es cuando tiene los niveles de azúcar en sangre demasiado bajos Eso es. y la hiperglucemia, ¿no? Es cuando los tiene muy altos. Exacto, Y ¿vale? para la hipoglucemia, cuando tienen una hipoglucemia tienen que tomar azúcar ¿Vale? y cuando tienen una hiperglucemia que están altas hay que pincharles insulina. Vale. Entonces la enfermera entiendo que tiene sus dosis de insulina y Sí, para pinchar y casi la se lleva las pastillitas de azúcar o lo que lo, sea lo para lleva poder. todo, sí. Eso es. Joder. Y, o sea, que no ha hecho falta, pero, joder, yo me imagino que siga habiendo retos, a pesar de que ya tengas todo un poquito controlado, ¿cuáles siguen siendo los retos del día a día con Casilda, con esto más allá del sacrificio que haces? Pues mira, el mayor reto para mí de la diabetes con Casilda es que ella no se sienta diferente a los demás y que se sienta, o sea, que sienta que su vida es normal y que puede hacer de todo. Que en muchos casos hay muchas limitaciones donde no puede, pero intentar conseguir que pueda hacer de todo, o sea, que ella no se sienta diferente, ese es mi mayor reto. Digo, conseguir normalizarlo, entre comillas, lo máximo posible para que ella se vea igual que los demás y no se sienta ni inferior Ya, ni diferente. Ese ni es el mayor diferente. reto, que es muy complicado, pero es por lo que yo lucho, por darle Mm, normalidad, por intentar que lo haga todo. Ya no te mm. hablo de la comida, de que se tome un zumo de Tetrabric, que eso no lo va a hacer y no lo valoro, pero que no se pierda ningún plan, que intente hacer pues la misma vida que sus amigas. Mm. ¿Y deporte puede hacer? Sí, es buenísimo el deporte. De hecho, Qué el deporte bueno. les viene fenomenal. Ah, de lujo. O Sí, sea, sí. una niña que puede correr por ahí, es ir con sus Sí, amigas, hacer planes y no, no, el demás, deporte es buenísimo. ya hace, yo creo que todo, y vivimos en una sociedad menos heterobásica en el sentido de, joder, que la diabetes ya todo el mundo sabe lo que es, ya todo el Sí, mundo está formado joder, la celiaquía también, que ahora totalmente. hablaremos de dieta y demás, la gente ya tiene un poquito de perspectiva y de visión global. O yo, a mí en el cole me hablas de celiaquía o de diabetes cuando yo tenía 5 6 7 8 No, años sí, sí, y no, entonces era, ¿qué es esto? O sea, esto sí que es un totalmente. tema grave. Yo creo que, vamos, sin duda Casilda, yo creo que estáis en el buen camino y va a ser una niña, es una niña absolutamente normal, integrada y que va a tener una vida absolutamente normal, Sí, ¿no? sí, totalmente. Qué bueno. Eh, Hablábamos de dieta, hablábamos de la celiaquía, has hablado de que Peri es celíaco, Sí, tú eres celíaca, sí, Casilda es celíaca. también. Entonces, también la dieta, la nutrición, tiene que ser un reto, ¿no? En el Sí, día a día. mira, la verdad que a raíz de la diabetes de Casilda, en el fondo también nos vino muy bien porque cambiamos muchos hábitos en nuestro día a día. Mm, Introdujimos, ya no es que metiésemos muchas más verduras, sino que empezamos a cambiar nuestra alimentación para intentar hacer los mínimos picos de glucosa. mm. Con la celiaquía igual, o sea, la celiaquía, es verdad que yo fui la primera que era celíaca, luego fue Casilda y luego fue Perico, entonces al final te vas adaptando un poco y vas ajustando. Por ejemplo, en mi casa ya todos comen sin gluten, o sea, yo cuando preparo pasta, la pasta es sin gluten para todos. Es De verdad que lentejas o así hacéis. también, todo sin gluten. Y luego es verdad que, entre comillas, gracias a la diabetes, todos comemos mucho más sano. Mm, Porque no hay patatas fritas, no hay croquetas, o no hay. Que un día sales a cenar por ahí. Bueno, que encima casi la con las croquetas porque no hay sin gluten es complicado, pero me refiero que un día sales a cenar por ahí y mm, te pegas el capricho, te lo pegas. Pero que en el día a día mm. los fritos no están. O Vale. sea, al final hemos restringido también muchos alimentos gracias a eso. Mm.
Y entiendo que te habrás formado y que ahora sabrás bastante de nutrición porque me hablabas de 30 gramos de carbohidrato. Ya son terminologías y dosis y cantidades que uno debe controlar y que debe estar familiarizado. ¿Cómo has hecho tú para subirte a ese carro de la nutrición en una época donde cada vez estamos más informados y demás? Pero ¿cómo hiciste tú ese proceso? Pues mira, es que al final ese proceso te llega natural, porque en el Mm, momento que tú tienes que calcularlo todo, no te quedan más narices que empezar a investigar y empezar a calcular, empezar a leer etiquetas. mm, Y yo lo que sí que hice, hacía un poco de prueba-error con cada alimento, a ver cómo le funcionaba a ella, qué le subía más, qué le subía, si le subía menos, un poco, estudiar un poco cómo le influía a ella. Luego es verdad que yo en mi caso particular sí que empecé a leer mucho de nutrición, me empecé a mm, interesar, digo, porque además como está la orden del día, mm. de hecho estoy estudiando la carrera de nutrición que me está No pareciendo, sí, fastidies. me está pareciendo un Durísimo, reto ¿no? Sí. horroroso, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Que lo Yo me lo he estoy... planteado también a veces, ¿eh? Pero Pues es después de este durísimo, feedback, claro, este sí. año me he tenido que coger un profesor particular de química, claro, ha sido, no, no, sí, De química. de química, claro, sí, sí, es que yo no daba química desde Claro. el colegio, Ya, ni en ya. bachillerato, Sí, sí. entonces ha sido un reto duro, Madre mía. O sea, que estás en pleno sí, sí, me acabas de dejar a cuadros, vamos. Eso sí, sí que es un sí, reto, vamos. Tener que estudiar una carrera para poder estar ahí en la sí. onda. Qué bueno. ¿Y suplementación? ¿Hacéis algo de suplementación para los niños, las niñas o todavía no tocáis mucho eso? No, pues mira, sí que en temporada de Ujú, invierno, cuando hay más virus, a veces ujú. refuerzo con probióticos y demás, Qué bueno. pero la verdad que con niños suplementación yo no hago mucho. Yo en mi caso no hago mucho. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poco más de el mundo en el que vivimos, ¿no? Justo ayer ha pasado que le han metido un tiro a uno Ah, sí. por cómo piensa. ¿A ti te preocupa algo en el mundo en el que se van a desarrollar tus hijos cuando tú no estés? O sea, a mí me preocupa las juventudes que de hoy en día. A mí eso sí que me preocupa, donde todo vale, donde solo se comunican a través de pantallas, eh, donde, no sé, es que yo creo que hay unos valores que se están perdiendo que para mí son muy importantes. Yo, por ejemplo, veo que o esto es mi percepción, Sí. los niños de hoy en día tienen menos respeto por el adulto. O sea, cada vez te debaten más, te rebaten más cosas. No, no sé, hay un punto ahí y el contacto con el desconocido a través de las pantallas también me da mucho miedo. El que no sepan enfrentarse cara a cara a su realidad y lo hagan mejor a través de una pantalla, escondidos. Esa parte tampoco me gusta. El uso de los filtros, por ejemplo, hoy en día todos los jóvenes usan filtros en Instagram, en TikTok. ¿Y cómo te vas a gustar si necesitas un filtro? O sea, si tú te ves todo el rato con un filtro perfecta, ¿cómo te vas a gustar en el espejo? Es que nos estamos alejando de la realidad pura y dura. Entonces, a mí esa parte me da bastante miedo. Madre mía, o sea, me acabas de generar una alerta, vamos, pero joder, tú por lo menos tienes, tu hija mayor tiene 9 años, todavía digamos que está protegida dentro de lo que Sí. cabe, de las pantallas, de las redes sociales. ¿Cómo vas a hacer para protegerles de esto de una forma que al mismo tiempo les permita ser funcionales y tener amigos y comunicarse con ellos? ¿Cómo se va a O hacer sea, eso? la verdad que yo no he llegado a ese punto porque no me lo he planteado, pero yo creo que al final, más que prohibir hacer ciertas cosas, hay que enseñar a utilizarles, que aprendan a utilizar ciertas plataformas y para qué sirven y qué funcionalidad tiene. Pero ya te digo, todavía no sé muy bien cómo voy a atacar ese tema, pero yo creo que eso es como todo. O el alcohol, no es prohibir no bebas, o sea, tienes que saber que esto es malo y que si bebes ten cuidado y, o sea, no, no Total. sé, es buscar un poco el término Es el medio. discurso también, ¿no? No el prohibir, 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 porque vas a generar que se lancen a eso, sino un poco introducirlo, cómo se debe utilizar con responsabilidad, para Eso qué es. sí, para qué no. Joder. La verdad es que yo no había, o sea, siempre hablamos de las pantallas, lo desprotegidos que están los niños, etcétera, pero joder, la autoestima, el verse a uno mismo, el aceptarse a uno mismo como A es. mí el tema de los filtros, porque es verdad que el otro no me he adentrado mucho a hacerme muchas preguntas Sí, porque me da un poco de miedo sí, pensar en el sí. futuro y aplicarlo a mis hijos. Pero sí que el tema de los filtros, ya no solo en niños, en mayores, ¿eh? El necesitar verte siempre con un filtro para verte tan perfecta, es que creo que hace mucho daño porque luego es muy difícil que tú te gustes. O sea, no siendo la perfección que tú quieres ser. Entonces, al final creo que va a ser una frustración y va a hundir tu autoestima totalmente. Total. Y pensando en Casilda, ¿cómo la preparas para cuando tú no estés? Es de, vamos, no, para cuando ella se case y crezca y tú vivas en otro lado. ¿Cómo es ese proceso para que ella sea independiente lo antes posible? ¿Estás un poco ya intentando, te queda mucho, pero Sí, la verdad que desde el primer momento
he intentado hacer que ella sea lo más autónoma posible. Autónoma, O sea, ¿verdad? desde pequeña se sabe hacer un pinchazo en el dedo para que si yo no estoy o está con quien sea, se pueda pinchar en el dedo. Pues Y no le daba susto? ¿No le daba como miedo siendo tan pequeña bueno, hacerse sí, al pinchacitos? principio sí, pero te digo que es que los niños se adaptan súper rápido. Mm, Se adaptan a los cambios y a todo súper Son rápido. esponjas. O sea, en el hospital la semana ingresados es un horror y llegas a casa y ya se lo medio hacen solos. O sea, al final son alucinantes. Sí. Y luego sí que es verdad que yo sí que intento que sea lo más autónoma posible, le explico todo. Muchas veces es ella a la que le digo, mira, pues por el plátano ponte 20 gramos. Me dice, mamá, pero si siempre ponemos 15. O sea, ella al final ya va siendo un poco consciente y sí, yo lo que quiero es que sea lo más autónoma, cuanto antes mejor, pero sobre todo por ella, para que tenga toda la libertad posible. Mm, Totalmente. Bueno, me gusta y yo lo daba, me imaginaba que ibas a hacer eso, porque si no ser tú la que tiene que cargar con esa mochila siempre y no hacerla autónoma y libre, sería muy complicado también para ella tener una vida funcional y a futuro. Totalmente. Mm. No hemos hablado para nada de los gastos que pueden suponer pues, estar todo el rato comprando insulina, comprando bombas, comprando todo lo que sea. Vi que también en verano compras unos parches para que proteger el sensor. Eh, ¿Hay algún tipo de ayuda para esto? ¿Estamos un poquito dando la espalda a la gente que tiene diabetes o la seguridad social sí que corre No, con la la verdad buena? que en este caso la seguridad social sí que te cubre casi todo. Mira, Vale, el sensor te lo financia la seguridad social, la bomba de insulina también. De la insulina te financian el 80%, que al final ese 20% es muy poquito. O sea, vale, en ese lado mm, sí que estamos súper cubiertos. Es vale, verdad que cuando debutó Casilda, por ejemplo, el sensor nos lo financiaban a menores de 4, que a nosotros sí que al principio nos supuso un coste bastante sí, elevado, pero hay que decir que hoy en día el sensor se lo dan ya a casi todos los adultos también. O sea, que en eso sí que qué hemos maravilla. avanzado y que es una suerte, que tenemos suerte porque es una enfermedad en la que se investiga muchísimo, en la que salen muchos avances Mm. y en ese sentido somos afortunados. La verdad es que siempre hay que tener un punto de vista positivo, ¿no? Porque cuando coges un poquito de perspectiva dices, joder, ¿y si en vez de diabetes hubiera tenido una enfermedad rara no investigada a la que no se dedican recursos porque no hay evidencias, porque todavía no se No, averigua? eso sí que es un drama. Eso Eso sería un sí que es, drama. eso sí que es un drama. Toda la cantidad de niños que hay que tienen enfermedades raras, en las que no se investiga, que no saben si Mm, tienen cura, que no tienen información. Pobres padres, pobres mm, niños y pobres padres, qué angustia. mm, Nosotros tenemos la suerte de que es una enfermedad de la que hay muchísimo conocimiento y que, insisto, cada vez salen cosas nuevas. Y nos ponen la vida más fácil, que llegará a la cura, no lo sé, pero por lo menos nuestro día a día cada vez va siendo mejor. Totalmente, ¿eh? O sea, me alegra además que me cuentes pues que eso, que por lo menos una familia que tiene este tipo de situación pues pueda tener esta ayuda y que se alargue a lo largo del tiempo, ¿no? También cuando sean mayores y Sí, sí, demás, sí. porque la diabetes es para siempre, o Sí, sí, sea, crónica es para siempre. crónico y no hay solución. Vale, estamos entrando un poco a la parte final del episodio, creo que hemos hablado un poquito de todo, de economía familiar, hemos hablado un poco de vida en familia, educación, crianza de los hijos, sacrificio de Casilda. ¿Hay algo más que nos quieras contar? ¿Algo, no sé, planes de futuro? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Te gustaría, bueno, ya nos has hablado un poco de que te gustaría volver al mundo laboral, si todo funciona y tal? Sí, Cuéntanos un poco. mira, te digo la verdad, es que en el futuro ya no pienso mucho. O ¿Vale? sea, yo a raíz de ya, de que ya asumí que la vida te va que va dando cambios, que, o sea, que va Mm, cambiando y que tu vida va cambiando cada día, es que yo seguro que el futuro que me estoy imaginando de aquí a 10 años no se va a cumplir y va a ser muy distinto. mm, Yo con quedarme como estoy y seguir como estoy, firmaba ahora mismo. Me considero muy afortunada, por supuesto. Yo creo que cada persona, cada familia tiene su cruz. Cada cruz pesa distinta. A lo mejor lo que para ti es una chorrada, para ti es un mundo. mm, Entonces, yo creo que al final hay que aprender a ser feliz con lo que a ti te toca. Y lo que sí que creo es que uno no elige la vida que le ha tocado vivir, pero lo que sí que puedes elegir es con qué alegría, con qué ilusión o cómo quieres vivir esa vida. Lo puedes tomar como sintiéndote una desgraciada y decir, joder, qué faena, es que qué horror, fíjate, qué horror mi hija. mm. O decir, pues bien, esto nos ha tocado, para adelante y a vivir de la mejor manera posible y hacerle la vida fácil a ella. Y yo creo que esto se transmite también a los hijos. Si a ti en tu familia te pasa, tienes algún problema, alguna desgracia, Mm. si tú lo intentas vivir con alegría en la medida de lo posible, tus hijos van a vivir más contentos. O Mm. sea, eso al final se transmite. Entonces, por lo menos yo quiero que mis hijos tengan una vida normal, feliz y alegre. Qué maravilla, o sea, qué mensaje tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, pero
justo se me había pasado a mí hablar de esto, que considero que eres un ejemplo de alegría, de, joder, transmites que eres una persona alegre, que educas a tus hijos en la alegría, que educas en tus hijos que aunque haya contrariedades, oye, todo está bien y somos una familia y tenemos mucha suerte y esa actitud, lo que tú dices que se puede escoger, creo que es determinante para luego el desempeño, el desarrollo y el resultado final de todo. Me encanta y te lo quería decir Muchas aquí gracias. en episodio porque creo que es esa alegría lo que mueve el mundo, lo que hace que las cosas pues, prosperen y que la máquina se mueva, ¿no? Porque si no tienes alegría, ganas de vivir, ganas de transmitir y esa actitud, pues al final no vibras, ¿no? No Totalmente, iluminas a tu alrededor. totalmente. La actitud multiplica. Absolutamente, esto es Víctor Coopers, ¿no? Sí. Pedazo de crack. Bueno, vale, ya estamos llegando a la parte final del episodio. A veces es la más complicada y no me ha dado tiempo a chivarte la pregunta, pero siempre hacemos la misma. ¿A qué invitado o invitada te gustaría ver aquí en episodios del podcast de Cobo? Alguien que te resulte gracioso, alguien que te inspire, alguien que te genere curiosidad y te gustaría pues, que le entrevistáramos. Pues mira, ¿sabes a quién me gustaría? Me va a matar a lo mejor por proponerla, ¿eh? No sé, Pero proponer es gratis. Luego otra cosa es que yo, ella quiera venir y... yo propondría a Carmen Leiva. ¿Vale? Carmen Leiva, que una mujer que tiene niños y demás, hace 2 o 3 años le diagnosticaron, es que lo voy a decir mal, ¿eh? Pero una enfermedad, no era una leucemia, pero era, ¿Autoinmune o no? no lo sé. Vale. Pero, o sea, las probabilidades de salvarse eran mínimas, le tuvieron que hacer un trasplante de médula y Vale. ella fue contando toda su historia en Instagram, día a día, los días que le quedaban para el trasplante de médula, una vez que le trasplantaron, cómo eran sus días, fue contando su historia. Ahora, a día de hoy, está curada y me parece un ejemplo de todo, de actitud, de superación, de, joder, y ha podido, yo creo que estoy convencida que ha podido ayudar a muchísima gente y al final, no sé, yo creo que a mí siempre escuchar historias de superación me encantan y aprender de... También es inspiración, ¿no? También te da Totalmente, fuerza a ti para seguir con lo tuyo, ¿no? totalmente. Qué bueno. Pues Carmen, desde aquí invitadísima y gracias por la propuesta. Gracias por haber venido. De Nada, verdad, ha gracias a ti. sido un rato He súper estado agradable. encantada. Creo joder, o sea, nos has transmitido mucho de lo que tienes dentro y creo que, joder, eso siempre es de agradecer y estoy seguro de que a todos los que nos escuchan les lo han disfrutado mucho y han aprendido mucho, ¿no? Porque al final también es un episodio de aprender. Así que nada, a todos vosotros ya sabéis, suscribiros si queréis seguir viendo este tipo de contenido. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Cobo. Chao.